¿Sabías que los niños tienen una fe capaz de mover montañas? Tal vez ya hayas escuchado historias increíbles de pequeños héroes que, aun en medio de las dificultades, jamás dejaron de creer en lo imposible. La Biblia nos enseña que, si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Mateo 17:20. Y créelo, Dios puede usar incluso a los niños para realizar milagros poderosos. Hoy vamos a contar la historia de un niño llamado Antonio, que con una fe verdadera enfrentó una situación que parecía imposible y vio a Dios actuar de una manera impresionante. Te vas a emocionar y vas a ver cómo incluso los más pequeños pueden ser instrumentos de Dios para cosas grandiosas. Pero antes de comenzar, necesito que te suscribas al canal ahora mismo. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y no quiero que te pierdas ninguna historia poderosa de fe y superación. Créeme, Dios tiene algo especial para ti hoy. Ahora, prepárate para conmoverte, porque la historia que vamos a contar puede transformar tu forma de ver la fe de los niños y cómo Dios usa a cada uno de nosotros, sin importar la edad. No te vayas hasta el final del video, porque lo que vas a escuchar hoy puede marcar la diferencia en tu vida espiritual. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Y quiero saber de ti en los comentarios. ¿Cómo crees que la fe de un niño puede mover montañas? ¿Has presenciado alguna historia de fe tan grande que parecía imposible? Voy a leer tus respuestas y, quién sabe, tal vez tu historia sea la próxima en contarse aquí. Desde muy pequeño, Antonio creció rodeado de amor y sencillez. La vida en el campo, entre los campos de maíz que parecían extenderse hasta el infinito, estuvo marcada por una rutina llena de fe. Su madre, doña María, comenzaba el día con oraciones sinceras, confiando en que Dios guiaría sus pasos. El amor de sus padres, especialmente la bondad de su madre, era el cimiento de su vida, un refugio seguro para su alma inocente. Don José, su padre, era un hombre fuerte, con las manos callosas por el trabajo en el campo, pero con un corazón generoso y lleno de fe. Cada siembra, cada cosecha era una oración silenciosa, un agradecimiento a Dios por la tierra que les daba sustento. Antonio aprendió desde muy pequeño que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la pureza de la vida sencilla, en las pequeñas bendiciones diarias que Dios les proporcionaba. Su hogar era una verdadera escuela de fe, donde la esperanza se cultivaba cada amanecer. Cada mañana los tres se reunían a orar, pidiendo a Dios por protección y fuerza para enfrentar los desafíos del día. Las oraciones de doña María estaban llenas de gratitud y confianza en un futuro bendecido. Antonio, aún niño, aprendió a orar con sinceridad, sin necesidad de palabras complicadas, solo con fe en su corazón, creyendo que Dios lo escuchaba. Sabía que su vida era un milagro, que cada sonrisa de su madre, cada gesto de cariño de su padre, era una bendición del cielo. El campo era el lugar donde Antonio sentía más fuerte la presencia de Dios. Veía en la naturaleza la mano de Dios, creando el milagro de la vida en cada flor, en cada árbol. En medio del trabajo en el campo, su padre siempre le decía: Antonio, Dios nos da todo lo que necesitamos, pero hay que trabajar con amor y fe. Esa frase, repetida tantas veces, quedó grabada en su corazón y lo acompañaría durante toda su vida como una luz que guiaba sus pasos. La vida de Antonio y su padre, don José, sufrió un giro inesperado y devastador el día que doña María, su amada madre, perdió la vida en un accidente trágico. La paz que hasta entonces había reinado en su hogar se quebró en 1000 pedazos, y el vacío dejado por su madre se sintió en cada rincón. Don José, aunque roto de dolor, se mantenía firme por su hijo, decidido a seguir adelante. En medio del sufrimiento, su fe en Dios no titubeó.
Él sabía que el dolor era una prueba, pero también un camino hacia la superación. Antonio, tan pequeño, no entendía del todo el dolor de su padre, pero sentía en su corazón que algo importante había cambiado. La tristeza de don José era palpable, pero su amor por su hijo lo mantenía en pie. Antonio, que antes jugaba feliz con su madre, ahora se encontraba frente a la ausencia de su sonrisa y sus caricias. Sin embargo, algo dentro de él le decía que Dios no lo había abandonado, que la fe de su madre y la bondad de su padre serían suficientes para superar este difícil momento. A pesar de la pérdida, don José no dejó que la tristeza lo dominara por completo. Sabía que la fe debía ser más fuerte que el dolor, y que aunque la tragedia era grande, la esperanza en Dios siempre tenía el poder de transformar el sufrimiento en fuerza. Cada vez que miraba a Antonio, veía en sus ojos la promesa de un futuro lleno de bendiciones. Y así, con la oración como refugio y la fe como escudo, comenzó a reconstruir poco a poco lo que la vida les había arrebatado. La tragedia, aunque dolorosa, también sembró una semilla de fe más profunda en el corazón de Antonio. Él comenzó a entender de manera más madura para su corta edad que el amor y la esperanza eran regalos de Dios, que el sufrimiento podía ser enfrentado con valentía, siempre confiando en que la bondad divina los guiaría a través de las pruebas. En cada oración, Antonio sentía que, aunque su madre ya no estuviera físicamente, su fe y su amor seguían vivos, iluminando su camino. Don José, lleno de dolor y buscando desesperadamente una salida, aceptó la oferta de Carmen, una mujer que se ofreció a cuidar de Antonio mientras él trataba de seguir adelante. Aunque al principio parecía una solución, pronto se reveló que Carmen tenía intenciones mucho más oscuras. Con promesas de darle a Antonio una vida mejor, ella convenció a don José de que la emigración a los Estados Unidos sería la única forma de asegurar un futuro para su hijo. Don José, cegado por la tristeza y la necesidad de encontrar una esperanza para su hijo, no veía las verdaderas intenciones de Carmen. A veces, en la vida, nos enfrentamos a decisiones difíciles que nacen del miedo y la desesperación. Don José, sin saberlo, estaba cediendo su confianza a una mujer que no solo no tenía buenas intenciones, sino que planeaba arrebatarle todo lo que había amado. Pero incluso en esos momentos de confusión, Dios no lo había abandonado. La fe de don José, aunque probada, seguía siendo un refugio invisible, un anhelo de que su vida y la de Antonio cambiarían para bien, por mucho que las circunstancias parecieran adversas. Antonio, por su parte, seguía confiando en su padre, aunque no comprendiera por completo lo que estaba ocurriendo. Sus oraciones seguían siendo simples, pero llenas de esperanza, pidiendo a Dios que protegiera a su padre y que no lo dejara tomar decisiones que pudieran dañarlo. En su corazón, Antonio sentía que la bondad de su madre seguía guiando sus pasos, y que incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba con ellos, cuidándolos con compasión. La decisión de emigrar, aunque tomada por desesperación, se convirtió en un nuevo capítulo en la vida de Antonio y su padre. Nadie sabía lo que el futuro les deparaba, pero don José mantenía la esperanza de que, con fe en Dios y unidad entre ellos, superarían cualquier obstáculo. Sin embargo, el camino estaba por volverse mucho más difícil, y la fe de Antonio y de su padre sería puesta a prueba como nunca antes. A medida que el viaje hacia los Estados Unidos avanzaba, la apariencia de una oportunidad mejor para Antonio y su padre comenzó a desmoronarse. Carmen, con su actitud amable y sus promesas de un futuro próspero, había engañado a don José, y la tragedia estaba a punto de desatarse. Fue en el desierto, en un momento de vulnerabilidad, cuando Manuel, el amante de Carmen, atacó brutalmente a Antonio, dejándolo para morir allí, bajo el ardiente sol. Don José, que confiaba en la bondad de quienes le rodeaban,
Nunca imaginó que la traición llegaría de las manos de aquellos en quienes más confiaba. La fe, sin embargo, nunca dejó de latir en el corazón de Antonio. A pesar de su sufrimiento, él mantenía viva la esperanza de que Dios lo protegería, de que un milagro podría salvarlo incluso en las circunstancias más oscuras. En sus oraciones, Antonio pedía a Dios fuerza para soportar el dolor, y aunque su cuerpo estaba herido, su alma no cedió. Como los mártires que dieron su vida por la fe, Antonio sentía que su sufrimiento, por más grande que fuera, no lo separaría del amor de Dios. El pueblo pensó que Antonio había muerto en su intento de cruzar la frontera, pero en realidad algo mucho más grande estaba sucediendo en su vida. La traición de Carmen y Manuel, aunque devastadora, fue la que finalmente despertó en Antonio una fe más profunda, una fe que lo prepararía para la gran transformación que estaba por llegar. Aunque no entendía todo lo que sucedía, Antonio sentía que Dios tenía un propósito para él y que, incluso en la oscuridad del desierto, Él no lo había abandonado. La verdadera traición, sin embargo, no radicaba en la brutalidad de Manuel, sino en la revelación de que incluso los peores momentos de la vida pueden convertirse en oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Antonio, aunque sufriendo, entendió que si bien las personas pueden fallar, el amor y la bondad de Dios nunca fallan. La traición no fue el fin de su historia, sino el principio de una transformación que marcaría el inicio de un renacimiento personal y espiritual. Antonio, quien pensaba que ya había tocado fondo, se vio atrapado en una situación aún más oscura. Carmen, ahora tutora legal de Antonio, se adueñó de las tierras y la vida de su padre, esclavizando a los campesinos que antes habían trabajado junto a don José. En un cruel giro del destino, Antonio pasó de ser un niño amado en su hogar, rodeado de fe, a un prisionero de quienes más confiaban en su bienestar. Cada día, su vida se convirtió en una serie de humillaciones y abusos, mientras Carmen y Manuel disfrutaban de los frutos de su traición. Antonio fue encerrado en una jaula, acorralado por el dolor físico y emocional. Sin embargo, en el más profundo de sus sufrimientos, Antonio nunca perdió la fe. Sus oraciones se volvieron aún más fervientes, buscando consuelo en su conversación con Dios. A pesar de estar atrapado en una vida de sufrimiento, sabía que el Señor lo veía, que aunque su cuerpo estaba cautivo, su alma permanecía libre. Como Job en la Biblia, que a pesar de la prueba más dura, nunca dejó de confiar en la bondad de Dios, Antonio también mantuvo su esperanza. No importaba cuánto lo maltrataran, su fe seguía siendo un refugio, una fortaleza imbatible. El único consuelo de Antonio en aquellos días oscuros era su pequeño perrito, que se convirtió en su amigo leal, visitándolo todos los días para darle un poco de esperanza. Aunque su situación parecía desesperante, Antonio sabía que la vida no se trataba solo de lo que se ve a simple vista. Como los discípulos que se enfrentaron a la tormenta en el mar y vieron cómo Jesús los calmaba con su poder, Antonio sentía que, en algún momento, Dios calmaría también su tormenta. Cada noche, después de sus oraciones, Antonio se aferraba a la esperanza de un futuro mejor, sabiendo que el sufrimiento no era eterno. Como una semilla en la tierra, su fe estaba siendo cultivada, aunque en ese momento no pudiera ver el fruto de su paciencia. En su corazón, la promesa de que Dios no lo abandonaría nunca seguía viva, y cada día se levantaba con la certeza de que la transformación venía, incluso si aún no podía verla. A pesar de estar rodeado por la oscuridad y el sufrimiento, la fe de Antonio no vaciló. En sus noches solitarias, cuando la tristeza lo invadía, recurría a Dios con oraciones sencillas, pero llenas de confianza. Señor, por favor, dame fuerzas para soportar este dolor y dame esperanza, repetía una y otra vez. En cada palabra, Antonio sentía que la compasión de Dios lo rodeaba,
que él escuchaba su sufrimiento. A veces las respuestas no eran inmediatas, pero Antonio sabía que, como en la historia de Moisés, que pasó años en el desierto antes de ser llamado por Dios, la paciencia y la fe serían recompensadas. Antonio entendió que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para acercarse más a Dios, para fortalecer su espíritu. Aunque sus circunstancias eran terribles, él veía que la fe en Dios le daba una fuerza que no podría haber encontrado por sí mismo. Dios nunca lo había dejado, y cada oración, por simple que fuera, era una manera de fortalecer su relación con Él. Como Jesús nos enseña en el Evangelio, la fe de un niño es poderosa y puede mover montañas. Antonio, con su fe simple y pura, sentía que algo grande estaba por suceder, que su situación no se mantendría así para siempre. Cada noche, mientras oraba, Antonio también sentía que su alma se limpiaba, como el oro que se purifica a través del fuego. El sufrimiento lo estaba transformando, haciéndolo más fuerte, más consciente de la presencia de Dios en su vida. Incluso en los momentos más oscuros, Antonio experimentaba la paz que solo Dios puede dar, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sabía que su vida, aunque llena de pruebas, estaba bajo la protección de un Dios que nunca lo abandonaría. La fe de Antonio no solo lo sostenía, sino que también lo preparaba para lo que estaba por venir. Así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto después de años de sufrimiento, Antonio sabía que su libertad estaba más cerca de lo que imaginaba. La fe era su refugio, y en ella encontraba la fuerza para seguir adelante. Al igual que los héroes bíblicos que soportaron pruebas enormes, pero nunca perdieron la esperanza, Antonio sabía que al final Dios lo salvaría. En el momento en que la vida de Antonio parecía estar al borde de la desesperación, Dios intervino de una manera milagrosa. Don José, quien había sido dado por muerto, apareció de repente, desafiando todas las expectativas y demostrando que la fe y la esperanza nunca deben desmoronarse. Sobrevivió al ataque de Manuel gracias a la ayuda de un campesino bondadoso que lo acogió y cuidó. Y aunque el dolor y las cicatrices físicas eran evidentes, su espíritu estaba más fuerte que nunca. La justicia divina había llegado, y don José, impulsado por su amor y fe, regresó con un propósito claro: rescatar a su hijo y restaurar lo que había perdido. El regreso de don José no solo fue un milagro en sí mismo, sino también una señal del poder transformador de la fe. Como en las Escrituras, donde vemos que Dios resucita a los muertos o libera a los oprimidos, la aparición de don José fue un testimonio de que, aunque las pruebas parecen insuperables, Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias de manera asombrosa. Antonio, aunque incrédulo al principio, vio en los ojos de su padre no solo a un hombre que había regresado del abismo, sino a una manifestación tangible de la bondad y la justicia divina. La fe que don José había mantenido durante todo ese tiempo de sufrimiento se convirtió en un faro para su hijo. Verlo aparecer, sano y salvo, le recordó a Antonio que la oración no es en vano y que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el control. Fue como cuando el pueblo de Israel vio a Moisés regresar con las tablas de la ley, como símbolo de la fidelidad de Dios y de su amor eterno. Antonio, ahora con su padre a su lado, sintió por fin la restauración de la esperanza, como si el cielo le hubiera devuelto lo que más amaba. En ese momento, ambos comprendieron que el amor de un padre es un reflejo del amor incondicional de Dios, y que, a pesar de los momentos oscuros, siempre hay luz al final del túnel. La fe de don José había sido puesta a prueba, pero no solo salió vencedor, sino que también trajo consigo una nueva oportunidad para su hijo, quien ahora tendría una segunda oportunidad de vivir la vida que Dios había destinado para él.
Esta experiencia fortaleció aún más su fe y les recordó que a través de la justicia divina siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El retorno de don José trajo consigo una justicia que parecía escrita en las estrellas, como si el mismo cielo hubiera intervenido para poner las cosas en su lugar. Justo cuando Carmen y Manuel estaban a punto de llevar a cabo su último plan contra Antonio, el destino les dio un giro que nunca imaginaron. Don José, con una fuerza renovada por su fe, rescató a su hijo en el último momento, cuando todo parecía perdido. Y la justicia, como un río que no puede ser detenido, alcanzó a Carmen y Manuel de la manera más inesperada. Ambos cayeron por un barranco, sufriendo el mismo destino que habían deseado para Antonio. En ese acto de justicia divina no hubo venganza, sino la restauración del orden y la bondad. Don José, aunque podría haber sentido rabia por todo lo que había sufrido, no buscó venganza. En su corazón, la compasión y el perdón tomaron el lugar de la ira. Como Cristo en la cruz, que perdonó a quienes lo crucificaron, don José entendió que el perdón no era solo para aquellos que nos hacen bien, sino también para aquellos que nos hacen mal. La redención que vivieron él y Antonio no solo fue el rescate de su vida, sino la oportunidad de restaurar su fe y su relación con Dios. La bondad y el amor de Dios habían prevalecido sobre el mal, y esa lección quedó grabada en el corazón de ambos. Antonio, viendo cómo su padre no buscaba venganza sino restauración, aprendió una lección poderosa. La verdadera justicia no se trata de castigar a los que nos hacen daño, sino de permitir que Dios tome el control, de confiar en que Él sabe cuándo y cómo actuar. Así como en el Sermón del Monte Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, don José y Antonio comprendieron que, a través del perdón, se abren puertas para la verdadera redención. No fue solo la caída de Carmen y Manuel lo que les mostró la justicia, sino cómo su fe los había guiado a un lugar donde la venganza era innecesaria. La justicia de Dios, que se manifestó en la caída de los malvados y la liberación de Antonio, fue una lección de que, aunque el mal parezca prevalecer en un momento dado, el poder de Dios es mucho mayor. La redención no solo sanó las heridas físicas de Antonio y su padre, sino que también les dio un corazón renovado, lleno de esperanza y de amor. Ellos sabían que Dios nunca les había dado la espalda y que a pesar de las dificultades, su fe los había mantenido unidos y fuertes, dándoles la oportunidad de vivir una vida llena de propósito y amor. Con la justicia restaurada y el regreso de su padre, Antonio se vio rodeado de un nuevo amanecer. Don José, con su fe renovada y su corazón lleno de compasión, no solo rescató a su hijo, sino que también rescató a toda la comunidad que había sido oprimida por Carmen y Manuel. En lugar de buscar venganza o simplemente disfrutar de su libertad, don José decidió devolver lo que el mal les había arrebatado: la dignidad. Distribuyó las tierras entre los campesinos, les enseñó nuevas formas de cultivo y los trató con bondad, sabiendo que el amor y la compasión eran las semillas que necesitaban para un futuro mejor. La transformación no fue solo externa, sino también interna. El pueblo, que había estado sumido en la desesperanza, comenzó a experimentar una renovación espiritual. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, liberado de la esclavitud y guiado por la mano de Dios, el pueblo de Antonio vio la mano de Dios obrar nuevamente, esta vez a través de don José. La fe de este hombre, que había sufrido tanto, se convirtió en un faro de luz para todos. La esperanza restaurada en sus corazones les permitió soñar nuevamente con un futuro lleno de bendiciones y amor, porque sabían que el amor de Dios los había guiado hasta allí. Antonio, ahora libre de las cadenas del sufrimiento, vivió los días con una nueva perspectiva.
Junto a su padre y su fiel perrito, se dedicó a cuidar de la tierra, a sembrar no solo maíz y vegetales, sino también esperanza. Como los pequeños niños que cuidan el jardín de sus padres con cariño y dedicación, Antonio vio que cada acto de bondad y cada semilla plantada representaba un paso más en el renacimiento del pueblo y en la restauración de su propia vida. Sabía que, aunque las dificultades no desaparecían por completo, había algo más grande que todo eso, la presencia de Dios, que nunca lo había dejado. Don José y Antonio, unidos por la fe y el amor inquebrantable de un padre hacia su hijo, construyeron una vida juntos, no solo de trabajo, sino también de compasión y caridad. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de restaurar, transformar y dar nueva vida. Y como la semilla que se planta con esperanza, la vida de Antonio floreció en medio de la gracia de Dios, llevando consigo la lección de que nunca debemos perder la fe, incluso en los momentos más oscuros, porque la luz de Dios siempre llega. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. ¿Crees que la fe de un niño puede cambiar destinos? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o lo que más te impactó de este video. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias transformadoras. Tu próxima inspiración podría estar a un clic de distancia. Y no te vayas aún. El próximo video que aparecerá en tu pantalla tiene una historia aún más poderosa que te hará reflexionar profundamente. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.